es derive la función con respecto a esa variable, ¿cierto? Y lo que se está diciendo es que es una derivada directa porque solo hay una dependencia con una variable. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede cuando se calcula derivada de una función en una variable? Recordando historia patria, ¿cierto? Tengo una función y me interesa mirar en el punto A cuál es la derivada de la función en este punto A. Una de las formas con las que se trabaja es que aquí sería ¿qué? La pendiente de la recta tangente pues en un intervalo que contiene A, ¿cierto? Y esa pendiente de la recta tangente en el punto A es lo que se le conoce como la derivada de la función en A. ¿Sí? Es decir, esta es una notación que también es la f' de x que ustedes conocen. ¿Listo? Entonces, cuando voy a calcular f' en A, lo que se está calculando realmente, por un lado, es la pendiente de la recta tangente en el punto A. Una recta tangente en un intervalo dado, no en todo es dominio. Porque si yo miro eso, si esta función bajase así, pues esta no sería tangente porque aquí cortaría en otro punto, ¿cierto? Se habla de tangencia en un intervalo que encierra al punto A. ¿Listo? De ahí para allá no me interesa si eso no es tangente, si ese cambia se corta en infinitos puntos. Me interesa en un intervalo dado alrededor de A. ¿Listo? Esto es lo que ustedes veían. Veíamos al comienzo del curso que ustedes recordaban cómo se derivaba una función, ¿cierto? Y unas propiedades de derivación. La derivada de una suma, la suma de las derivadas. La derivada de una constante, cero. Porque ¿qué indica también la derivada? Por otro lado, la derivada también puede indicar la razón de cambio. ¿Listo? Entonces, la derivada de una constante por una función. La constante por la derivada de la función, ¿cierto? La derivada de un producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. ¿Listo? La derivada de un cociente. Lo mismo, La misma pero diferente. Pero restando y dividiendo sobre al cuadrado del... Listo, ya saben derivar. Si ustedes saben derivar en una variable, pues van a saber derivar en dos, en tres, en las variables que sean. ¿Listo? Recordemos algo. ¿Qué es la derivada de una constante? Cero. ¿Qué es una constante? Un valor real o un valor que no cambia. Por eso se llama constante. ¿Listo? ¿Por qué vamos a tener en cuenta eso? Cuando nosotros hablamos en el espacio de una superficie, recordamos que podíamos trabajar algo que son las curvas de nivel, ¿cierto? Entonces, aplico mi superficie, ahí está, mi superficie en el espacio. ¿Y qué sucede? Si yo corto con el plano, vengo y corto, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Hago un desplazamiento, ¿cierto? Y corto. Es decir, que cuando hice el corte, voy a obtener algo así, ¿cierto? Supongamos, esa es mi ¿qué? Una curva de nivel. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Vean, mi borrador es mi superficie. Traigo el plano hasta acá, corto y miren, esta es la curva de nivel. Esa es la forma que tiene la curva de nivel. En este caso es de esta forma. En ese pues es esa. ¿Listo? ¿Sí? Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Que estoy tomando a Z como ¿qué? Constante. ¿Cierto? Es decir, aquí Z está en el 0, ¿cierto? Y entonces aquí yo traigo a Z y que sea una constante. Lo que hago es un desplazamiento, ¿cierto? Y lo que estoy haciendo es que digo que Z es constante y corté. Esas son curvas de nivel. ¿Listo? ¿Son las únicas curvas de nivel? ¿Son los únicos cortes que yo puedo realizar? No. ¿Por qué? Porque tengo mi borradorcito y puedo traer este plano hasta acá y cortar. Y me genera esta, ¿cierto? Puedo traer ese plano que está allá hasta acá y cortar y me genera esa que está ahí. ¿Listo? Entonces,
Para nuestro caso, esa no me interesa. Exactamente esa, donde traigo el z una constante y corto, no me interesa. ¿Listo? Me interesa donde dejo el x en una constante y corto, o dejo el y en una constante y corto. Me interesa esas dos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí está en términos de una sola variable y aquí mi función está en términos de dos variables. Lo que vamos a hacer es que, como yo sé derivar en términos de una sola, ¿cierto? Yo sé derivar en términos de una, pues voy a suponer que esta es constante y derivo. Y si y es constante y derivo, ¿cierto? Pues la derivada de y se comporta, y se comporta como constante, ¿cierto? Se comporta como constante. Como si fuera un 5, como si fuera un 6, como si fuera raíz de algo, como si fuera un pi, como si fuera Euler. Constante. ¿Listo? Ahora, sí, también puedo trabajar con XY, pero trabajo con X como constante. ¿Eso qué significa? Que Y pasa a ser mi variable. Y todo lo que haga es derivar con respecto a Y olvidándome, o más bien tomando a X como una constante. El comportamiento de X va a ser el de una constante. Por eso va a tener las propiedades que tiene una constante al ser derivada. ¿Derivada de una constante? 0. ¿Derivada de una constante por una función? La constante por la derivada de la función. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? Listo. Quise comenzar de esa forma para que lo que voy a dar enseguida no sea tan traumático.